Entonces nosotros ya tenemos 4 inversiones que han tenido un súper buen desempeño, están ahí en la página web, ahí, estas 4, te puedo contar un poco más de ellas. Y en este mismo momento nosotros estamos mirando ya las próximas 2 inversiones que haríamos el Q1 de este año. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur. Mi nombre es Rob Villanueva, editor ejecutivo de Entrepreneur, y hoy tenemos un invitado muy interesante. Damos la más cordial bienvenida a Andrés Baer, quien es Managing Partner de Savia Ventures. Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros en esta jornada. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Oye, estamos a inicios del 2024, a continuación de un 2023 que fue bastante peculiar. Mm, Seguimos un poco con el concepto post-pandemia por la contracción económica. Hay una serie de instancias que han comenzado a variar durante el último año respecto precisamente a lo que significa inversión en nuevos negocios. Y un área, dentro de la industria que está muy interesante, que es precisamente lo que es climate tech, lo que es los nuevos negocios verdes, está teniendo mucho empuje. Y ustedes, particularmente, en Savia Ventures, acaban de cumplir un año a full operación. Entonces queríamos conversar un poco de eso, si te parece bien. Sí, claro. Oye, Muy bien. lo primero, antes de irnos un poco a esos detalles que acabo de mencionar, porque puede haber gente que nos está viendo o escuchando que a lo mejor no sabe todo. No sé si nos puedes contar un poquito exactamente qué hace Savia Ventures y desde cuándo existe. Sí, Savia Ventures, en términos simples, es una firma de Venture Capital compuesta por un equipo de inversionistas con track record en todo esto que es tecnologías para el cambio climático y científicos, emprendedores, consultores, todos relacionados al espacio de sustentabilidad, donde nuestro foco es invertir y apoyar startups de etapa temprana que estén operando en Latinoamérica, resolviendo algún tema dentro de lo que es cambio climático y poder conectarlas con recursos internacionales para que puedan escalar no solo en Latinoamérica, sino que fuera de la región. Perfecto. O sea, es súper importante de que sean empresas que sean oriundas o que estén recién empezando en Latinoamérica. Es buena pregunta. Nosotros eh, tenemos la apertura de invertir en ambas. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre y cómo nace Savia? Eh, Viene o sea, de mis roles anteriores, en que ya estaba trabajando en Venture Capital relacionado a Climate Tech, y donde vimos que está esta necesidad, por un lado, de las corporaciones que están Ujú. haciendo compromisos públicos, de reducir su huella de carbono, llegar a carbono neutralidad en los próximos 5 o 10 años, más compromisos de los gobiernos que también van a tener que llegar a metas de cambio climático. Y por otro lado, hay cientos de startups en este espacio en Climate Tech con soluciones que ya están llegando a valoraciones con salir a mercados desarrollados. Entonces, dentro de ese espacio, nosotros sí miramos startups que son de Latinoamérica, pero también hay un porcentaje de lo que tenemos en el deal flow, que son startups que vienen de afuera y quieren expandirse a Latinoamérica, que también calza con nuestra tesis, que al final es crecer startups que están operando en Latinoamérica con recursos estratégicos para que sean soluciones world class. Ok. Y cuando hablamos digamos, que estén en fases iniciales, estamos hablando de que todavía no hayan recibido inversión, estamos hablando de que
¿Tienen que tener un MVP ya funcionando, con ventas? ¿Cuál es el requerimiento mínimo particularmente para las startups? Sí, tenemos uno súper claro y es que tengan por lo menos un prototipo que esté próximo a salir a mercado. O sea, la startup puede tener, ser pre-revenue, o sea, no ha generado ninguna venta todavía, Ujú. pero por lo menos tienen que tener un prototipo que ya en una ventana de 6 a 12 meses ellos ya van a empezar a vender. Perfecto. Un ejemplo es la inversión que hicimos Strong by Form. Ellos son pre-revenue, pero Ujú. ya tienen acuerdos con empresas para comenzar a vender dentro de los próximos 12 meses, sobre todo con clientes en Europa. Y las Ya, otras startups, a diferencia de Strong by Form, ya tienen ventas que están por lo general por sobre los 2 millones de dólares anuales. perfecto. Ahora, yo lo mencionaba un poco en la intro. Ustedes acaban de cumplir el primer año, digamos, de full operaciones. ¿Qué significó eso? ¿Significó que ya durante este año comenzaron a hacer las primeras inversiones? ¿O hay otras cosas adicionales que ocurrieron durante este primer año de Savvy Ventures? El primer año, básicamente, o sea, se da lo que es el primer hito, que es lo que se llama el primer cierre del fondo. Entonces, se constituye el fondo y uno sigue en un proceso que es el fundraising de un fondo de este tipo y nosotros a la par vamos haciendo inversiones durante ese proceso. Entonces nosotros ya tenemos 4 inversiones que han tenido un súper buen desempeño, están ahí en la página web, ahí, estas 4, te puedo contar un poco más de ellas. Y en este mismo momento nosotros estamos mirando ya las próximas 2 inversiones que haríamos el Q1 de este año. Perfecto. Y para llegar a estas primeras inversiones, ¿cómo es el proceso que se llevó? Porque yo entiendo de que acá en este momento ustedes tienen de cierta manera como una ventanilla abierta, la posibilidad tanto de compensar con cualquier startup que ustedes vayan viendo, descubriendo, o que alguna startup acuda a ustedes, o funciona de otra manera. Sí, incluye ambas. Nosotros tenemos canales de lo que se llama sourcing ya instalados, eh, que van desde recomendaciones de otros founders. Nosotros tenemos llevamos muchos años en el espacio de Climate Tech y conocemos a muchos founders que ya están en Latinoamérica o en Estados Unidos. Ahí mi co-founder y partner, Matt Mulrenan, vive en Los Ángeles, él está allá. Eh, Tenemos otro canal muy importante que son los coinversionistas. Hemos coinvertido en el pasado y ahora en nuestro portafolio tenemos mucha coinversión con otros fondos relacionados, que también llega mucha referencia por ahí. Eh, Tercer canal, las aceleradoras. También tenemos una relación muy cercana con ellas y cabe destacar que ahora el 2024 va a haber un gran nacimiento de nuevas aceleradoras en climate, porque está llegando mucho subsidio en ese espacio, del Banco Interamericano, del Green Climate Fund en Corea. Entonces vamos a ver mucho más movimiento en lo que son aceleradoras de climate. Y por último está lo que podríamos llamar inbound, que son eh, startups que se nos acercan por LinkedIn, email, por referencia. Nosotros tenemos presencia en una serie de eventos como speakers. Entonces, se hace gran porcentaje al final de startups que se pueden acercar simplemente vía la página web o LinkedIn o alguna otra manera. Perfecto. Ahora, retomando un poco lo que nos estabas contando, digamos, de estas primeras cuatro inversiones, de hecho lo voy a volver a mostrar en pantalla para que en el fondo quienes lo puedan ver, sabemos que otros nos escuchan. Dame un segundo. Em, Estamos hablando de cuatro startups: Strong by Form, Rue Data o Rue Data, Splight, ahí me tienes que decir cómo se dice, y Solfium. Em, ¿De dónde son estas startups? ¿Qué es lo que hace cada una? Sí, buena pregunta. O sea, voy a ir por startup. Lo importante acá igual es que
todas responden al común denominador que buscamos con Savia. O sea, son startups que tenían su operación en Latinoamérica, algunas ya crecieron fuera de Latinoamérica, pero que comenzaron ahí, Ujú. están resolviendo una problemática de cambio climático medible, nosotros medimos eso también y lo reportamos, y supongo que la cuarta y común denominador ahí es que son todas fuerzas de la naturaleza y les ha ido muy bien y son tremendos founders los con que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Ujú. Eh, Yendo una por una, Strong by Form son una startup de 3 founders chilenos que desarrollaron un compuesto de la madera que puede reemplazar el concreto. Wow. Eso significa que es básicamente, llamémosle madera digital, como la que se ve ahí, que tiene la resistencia para reemplazar concreto y acero en estructuras de construcción. Y también tiene otros usos como ellos también tienen NDAs con empresas como Volvo y otras empresas del sector automotriz, en que ellos podrían usar estos componentes en vehículos eléctricos. Pero el foco por ahora, que se ve ahí de hecho en la página web, Ujú. el foco por ahora es construcción. Y ellos encontraron un mercado muy importante en lo que era Europa, así que esta startup responde, digamos, a la historia que buscamos con nuestro portafolio. Son founders chilenos, la tecnología fue desarrollada por el CTO que estaba basado en Alemania y crecieron en Chile con su planta piloto y ahora se expandieron ya a Europa, donde se van a constituir en Madrid, donde tienen muchos clientes y Ujú. ellos anunciaron de manera pública, ya que ellos sobresuscribieron su ronda semilla en 5 millones de dólares, con varios fondos europeos y fondos importantes como Pfeiffer, que es una empresa de material de construcción en Europa. Tienen a CNPC como un inversionista también eh, principal. Y ahora van a seguir con su desarrollo industrial en Europa, ahora que ya cerraron esta ronda semilla. Oye, súper interesante. Particularmente Entrepreneur tiene su oficina central en Chile. Habíamos visto algunas informaciones de ellos. Sabíamos un poco de lo que estaban haciendo, pero lo que tú nos estás contando que complementa completamente lo que teníamos antes, da una proyección tremenda a lo que ellos están haciendo. Básicamente, al menos en la primera parte de la página, habla eh, de este material biocompuesto para un futuro sustentable. Sí, o sea, el potencial es gigante. Hay todo lo que es una subvertical de tecnología de madera que se viene y que al final las condiciones como se hace la industria de la construcción van a cambiar de manera drástica en los próximos 20 años. Mm. Eh, Uno ya no va a poder seguir generando cemento a diestra y siniestra. Esta es una de las industrias que más contamina. Se va a necesitar componentes que sean más sustentables. Hay otras alternativas también en el mercado, pero estas nuevas alternativas van a ser parte de lo que va a ser esta revolución de cómo estamos haciendo construcción. Ah, Entonces, acá obviamente los ganadores van a ser los que estén primeros en la fila. Cuando este tipo de tecnologías de Deep Tech necesitan varios años de desarrollo, varios años de testeo. Entonces, cuando se estemos en el peak de esa demanda, estas son las tecnologías que van a estar ahí primeras en la fila mm, eh, para estos clientes que van a ser las empresas constructoras, inmobiliarias, entre otros. perfecto. Nuestra Después tenemos Ruedata o Ruidera, ¿no? Ahí, ¿qué se trata? es inteligencia para extender la vida de los neumáticos. Si uno tiene una flota de camiones de transporte, puede ser transporte de personas, la mayoría de las flotas hacen el mantenimiento de los neumáticos con Excel o de manera manual. Entonces, lo que hace Ruedata es añadir una capa de inteligencia que permite saber cuándo recambiar estos neumáticos, cuánto aire, cuándo recauchar,
qué tipo de neumático usar para qué tipo de ruta y bajo qué tipo de peso. Y toda esa inteligencia agregada, al final, es un ahorro para cualquier flota de transporte. Ellos lo estiman en el 20%, y que es el segundo costo más grande cuando uno tiene una flota, después de combustible. Entonces, ellos obviamente con esta solución disminuyen la cantidad de desechos que hay de neumáticos en Latinoamérica. Ellos tienen un crecimiento muy fuerte en México y en Brasil. Ujú. Y también incluso lo que hemos visto con Roedata es ver cómo la solución podría reducir el uso el desecho de microplásticos. Los neumáticos dejan este microplástico en el cemento que Mm. termina en el océano. Y la tecnología se podría expandir a solucionar ese problema. Ya. Oye, está súper bueno también, aparte entendiendo de que el material con el cual están hechos los neumáticos precisamente es uno de los que más, tengo entendido, perdón, no soy un experto, pero de los que más cuesta que se vayan disolviendo, que se vayan, digamos, reutilizar idealmente porque es muy difícil que desaparezca. Sí, sí, hay todo o sea, el reciclaje neumático es un proceso complejo. Y Rodata, bueno, también va a tener esa alternativa, que va a tener una agregación de data para los futuros recicladores de neumáticos, en dónde están generando, en qué lugares hay mayor concentración de neumáticos que se están dejando en desuso, em, y otros, como digamos, líneas de negocio alternativas que, que se van a ir generando con esta misma data que ellos están produciendo con las flotas que aunque trabajan. Por eso mismo que tú estás diciendo, Andrés, al hablar de flotas, obviamente una startup B2B, ¿no? Orientada, digamos, a trabajar con empresas que tienen flotas. No está pensado en el usuario final, digamos, un B2C. Correcto. Y nosotros por regla general, en este momento, todas las startups que tenemos en el portafolio son soluciones B2B. Nosotros podríamos hacer alguna excepción en el futuro, pero nuestro foco ahora es eso. Soluciones industriales con clientes corporativos. Perfecto. Oye, sigamos. Tenemos aquí hagamos el círculo. Solfium. Solvium es eso, un marketplace que permite el financiamiento, instalación y mantenimiento de paneles solares, sobre todo con un foco no solamente en pyme, sino que ellos tienen un modelo de negocio bastante innovador en que ellos van donde grandes corporativos Ujú. que necesitan, los corporativos necesitan decarbonizar su cadena de valor completa. Eso le llaman el alcance 3, que es la última parte de la cadena de valor. Y ellos pueden ir donde un corporativo y tienen el software para que el corporativo sepa dónde ellos van a decarbonizar, cuánto van a decarbonizar, y lo que al final del día se trata de ir a un corporativo que puede tener miles de tiendas, de almacenes, por ejemplo, repartidas por México. Solfium tiene la capacidad de decir, nosotros vamos a ir a todas estas pymes y hacer el financiamiento, instalación y mantenimiento de paneles solares. Ya, Todo eso es un mercado gigante con muy poca penetración todavía. O sea, el tema de energía solar distribuida está con una penetración por el 4% en Latinoamérica. ujú. Entonces ahí hay un espacio gigante para un Solfium en que sigan creciendo. Perfecto. Ellos son originarios de México, ¿no? Tienen, el founder es uruguayo y tiene un co-founder canadiense, pero viven en México. En el Ya. caso de Redata, los founders son colombianos, viven en México, pero con una operación grande en Brasil. Y en todas estas startups, los founders son de algún lugar y están ahora operando en otro. Ya, perfecto. Te da esa movilidad. Y por último, Splite, que fue nuestra última inversión del primer batch, lo que hacen es optimizar líneas de transmisión. Entonces, el momento en que yo genero energía, el momento en que lo paso a la línea de transmisión, ocurre esto que se llama el curtailment. Se pierde mucha energía en ese traspaso, sin entrar en mucho detalle, y ellos tienen una solución de inteligencia artificial, Asset Light, que
permite optimizar ese uso de energía en la línea de transmisión Oh, eh, con ahorros que están por el 30%. wow. Y como se ve ahí en la página, ya tuvieron un crecimiento muy rápido en Chile. Ellos son de Mendoza. Y luego escalaron ya a que se constituyeron y tienen dos founders en Silicon Valley, donde Oye, quieren ahora, su próximo mercado va a ser Estados Unidos. Y seguir creciendo en Latinoamérica también. perdón que te interrumpa ahí, Andrés. Una pregunta a donde mencionaste ese ahorro del 30%. ¿Eso significa que se transmite la misma, comillas, cantidad de energía con 30% menos de esfuerzo? ¿O significa de que ese 30% que se perdía ahora ya no se pierde y se puede utilizar? Es la segunda, básicamente. Ya. No, Sí. está Y buenísimo porque bueno, en el fondo no se pierde energía. imaginemos que la línea de transmisión es una suerte de, imagínate una carretera y la entrada de energía son todas estas calles que dan a esta gran carretera, pero como funciona ahora es que no hay semáforos, entonces no hay, no hay optimización en cuándo se inserta la energía, con qué frecuencia, cuánta energía estoy insertando. Todo este sistema de semáforo inteligente es lo que Mm, trae la solución de Splight. perfecto, buenísimo. Entonces, estas son las cuatro primeras inversiones de Savvy Ventures que se desarrollaron durante el año 2023. Mencionaste ahora recién de que ya habían planes para este año 2024 que está comenzando. Eh, ¿Deberíamos tener, o Savia más bien, debería estar realizando la misma cantidad de inversiones durante este 2024? Buena pregunta, sí. Según el plan de inversión, estamos entre las 4 o 5 al año. Eh, Siempre se puede reajustar eso, depende de la circunstancia, pero está por ahí, está por ese número, sí. Ya. Y Y que responden a distintas verticales que estamos mirando. Sí, cinco verticales principales que son bien amplias. Parte de nuestra misión ahora con Sabia uno es demostrar que Climate Tech es aplicable a todas las industrias. ujú, Esto hay una concepción de que todo lo que era Climate Tech se relacionaba solamente con energía, con renovables. Eso es la visión más antigua, y también lo que le llamaban Clean Tech. Climate Tech es mucho más amplio y se aplica a toda la industria. Podemos estar hablando de retail, software, tenemos una vertical en todo lo que es océanos, Blue Economy, industrias pesadas, minería, construcción, energía, movilidad. Eso, justamente eso te iba a preguntar. Cuando uno revisa el sitio web de Savia, lo invitamos a revisarlo, está en saviaventures.com, estaba precisamente estas verticales 6: energía, movilidad, Blue Economy, Agtech, Foodtech, and Land Use, Climate, FinTech, and Carbon Tech, Industry, Manufacturing, and Built Environment. Yes. Esas son, digamos, las 6 grandes áreas donde efectivamente ustedes están buscando, digamos, el apoyar el crecimiento de nuevos negocios, ¿no? Sí, sí. Y eso es súper amplio. Al final, Mm, sería raro encontrar una startup que no pudiéramos colocar en una de esas verticales. Estamos manteniendo lo amplio. O sea, puede ser software para facilitar transacciones de créditos de carbono en blockchain, hasta muchas startups que están dentro de varias verticales a la misma vez. O perfecto. sea, una startup de energía puede estar relacionada con movilidad, si es un software de, por ejemplo, distribución de carga, eh, o una startup de biotech que tiene un nuevo componente para reemplazar solventes. Puede tener aplicación en industrias de comida, en agricultura, cosméticos, o sea, son todas estas subverticales tienen varios puntos de intersección. Ya. Oye, una consulta. Entendamos que un fondo de capital de riesgo inyecta dinero y obviamente busca que esa inversión que está haciendo tenga un retorno en algún minuto. Em, Hay diferentes industrias. En lo que están haciendo ustedes, que tiene que ver con
digamos, con climate change, con climate tech. ¿A cuántos años es más o menos la apuesta de ver el desarrollo de esta empresa? Nuestro horizonte de lo que es de inversión a exit es bien estándar en que vemos de entre 5 a 6 años Ya, la salida. Eh, y la vida del fondo son en un total de 10 años. ya, Ah, eso implica que en algunas startups la evaluación se hace pensando en que el exit podría ser una adquisición. Ah, y en otros casos podríamos ver incluso una salida secundaria, o sea, salir antes de que ocurra la adquisición de la startup. Y claro. eso sobre todo si una startup que quizás pueda que tenga un poquito más, requiere un poco más de desarrollo todavía para llegar a estar en un momento más propicio para el éxito. Pero tenemos el portafolio balanceado a propósito. O sea, tenemos soluciones de Deep Tech que requieren mucho desarrollo, como un Strong by Form, y otras como Rodata, que es software SaaS. El caso de Splite también está en un punto intermedio, porque tuvo mucho desarrollo, pero también una solución de software. Y la que estamos mirando ahora también, estamos mirando ambas, o sea, soluciones Deep Tech, Mm, estamos mirando mucho Biotech ahora, y también algunas que son software aplicable a temas de Climate Tech. ya. Te lo tenía que preguntar porque como es un área, climate tech, no sé si área, industria, espacio, no sé cómo definirlo, pero como este foco, a lo mejor era distinto a lo que se ve con startups o con fondos que a lo mejor hacen una preferencia de invertir en fintech o de invertir en tecnología más básica, no lo sé. Entonces por eso te tenía que hacer esa consulta. Oye, eh, pensando también en este 2024, ¿cuáles son las otras cosas que van a estar haciendo este año? ¿Ahí tienen ya claro de repente a eventos en los cuales van a estar participando o alguna otra activación tal vez que en el fondo nuestra audiencia, entendiendo emprendedores, inversionistas, family office, etcétera, puedan estar a lo mejor interesados en conocer? Sí, claro. Tenemos varias iniciativas de las que puedo anunciar ahora. Vamos a estar generando mucho más contenido audiovisual en YouTube. Tenemos varios capítulos ya grabados. Se llaman los Savia Sprouts. Mm, Eh, Porque tenemos esta noción de que nosotros estuvimos hace poco presentando en SoCap, que es la mayor conferencia que se hace en el mundo en lo que es inversión de impacto en San ujú, Francisco. Y uno de los temas más recurrentes cuando se hablaba de cambio climático, y yo estaba en un panel ahí con el jefe de impacto del Banco Interamericano, era que es un tema que suena muy complejo para la gente, incluso para gente que está en el espacio y que tienen un background científico. Cambio climático es complicado. Y las narrativas que han habido alrededor de cambio climático siempre han sido un poco, eh, eh, digamos, complejas, más de lo que se necesitaría. O algunas vienen mucho del activismo, vienen de otra parte. Entonces, queremos generar mucho contenido que sea, que sea digerible, que sea fácil de explicar y contar muchas de estas historias que vienen de nuestros advisors. O sea, nosotros tenemos la suerte de ya tener más de 23 advisors en el fondo. Algunos son inversionistas, que son expertos en industria, que van desde coaching de un founder hasta branding en climate, venta, internacionalización, temas específicos de biotech, de energía. Entonces, tenemos esa serie de entrevistas que las vamos a seguir publicando, así que eso es una iniciativa que vamos a estar ya manteniendo durante el 2024. Todo este contenido audiovisual, así que están invitados ahí a verlo eh, a través de nuestra página web. Y segundo, sí, nosotros hacemos mucho evento presencial en nuestras, digamos, tres ciudades principales que son Santiago, Ciudad de México y Los Ángeles. Y también vamos a estar en Nueva York ahora ya con más presencia en Climate Week. mm, Este mira qué año. El interesante. año pasado pudimos pasar, sí.
Oye, sitio web, redes sociales, ¿dónde se puede ver más información de Savia Ventures o para contacto? Sí, no, para todo contacto e información, saviaventures.com. Perfecto. Ahí Ahí está nos todo encuentran. eso. Y si no, bueno, los founders estamos en LinkedIn, el link a la página está ahí, y ahí pueden aprender mucho más en qué estamos invirtiendo, del contenido que estamos generando. Generamos bastantes blogs en el espacio también, para ir, digamos, eh, parte de nuestra misión es eso, es inculcar la importancia y lo abierto que es Climate Tech. En el fondo, nosotros somos de la creencia de que, así como hace 15 años, Rodrigo, todos hablaban de digitalización Mm. que era la próxima hora, o sea, ahora ya nadie habla de digitalización porque se da por sentado. Lo mismo va a ocurrir con decarbonización. Todas las startups y empresas van a estar buscando soluciones que tengan o mitigación o adaptación en su solución a temas de cambio climático. Todas van a necesitar ahorrar energía, ahorrar materiales, optimizar operación. Así que nosotros vemos que la tendencia va sumamente fuerte hacia allá. Hay indicadores de cómo se está creciendo. Es una subvertical que incluso el año pasado mantuvo su nivel de inversión, y siguen habiendo muchos fondos nuevos en Estados Unidos. En Latinoamérica nos gustaría ver muchos más, que haya Mm. más sabias, y tenemos toda la certeza de que la sustentabilidad va a ser el mayor negocio de los próximos 30 años. Y ese negocio, perdón, no tiene directamente que ver con el fondo, se me acaba de ocurrir la pregunta escuchándote. Estamos todavía entonces a tiempo de frenar todo lo que algunos científicos han dicho de este tremendo problema que podríamos tener con el cambio climático. Todavía estamos a tiempo, sobre todo poniendo atención en esto, ¿no? ¿O no? Uf, difícil la pregunta. En teoría sí. Hay mucha gente que cree que ya se nos van a pasar las metas del Acuerdo de París. Mm. Um, Hard to tell, pero lo que sí tenemos certeza es que la demanda por estas soluciones solo va a ir al alza. Perfecto, perfecto. Eh, y que los requerimientos de políticas públicas también, nosotros no dependemos de eso para las inversiones que hacemos. O sea, los modelos de negocio que miramos no dependen de que haya una nueva ley, Ya, pero sí va a haber nuevas leyes que van a apoyar este tipo de startups. O sea, un Strong by Form, el modelo financiero funciona como lo tienen pensado ahora, pero ya se está regulando en Francia cuánto concreto puede usar en un proyecto de construcción. mira. Sí. Sí, yo sabía que en Dinamarca o en Noruega, no me acuerdo cuál de los dos, ahora, pero que a las construcciones les piden que el material, por ejemplo, que van generando al momento de hacer, digamos, el hoyo del edificio, qué sé yo, tienen que reutilizar al menos el 50% de esos escombros en la construcción del complejo. Y eso ya es increíble. Sí, todo ese tipo de regulaciones van a ir en aumento. Y, o sea, ya lo hemos visto en Latinoamérica, estamos más atrasados que Europa, pero ya tenemos casos como la ley REP, que ha generado la ley de economía circular, digamos, para los que no la conocen, que genera muchas oportunidades. Y en Europa ya se están solicitando que las empresas reporten sus emisiones en lo que se llaman los tres alcances. O sea, que reporten las emisiones. Mm. Están partiendo por ahí. Entonces, se puede esperar que en un corto plazo esas mismas emisiones ya se empiecen a regular. Y no es tan fácil como que yo como empresa diga ya solamente voy a comprar bonos de carbono, o sea, créditos de carbono y compensar mi huella. Van a necesitar invertir en sus propias cadenas de valor, mejorar sus soluciones, incorporar tecnología de todos los que hemos hablado en movilidad, en eficiencia energética, eh, y vemos que esa tendencia, o sea, ya no tiene retroceso.
Perfecto. Andrés Baer, Managing Partner de Savia Ventures, muchas gracias por haber estado conversando en esta jornada con nosotros en Entrepreneur sobre este primer año de funcionamiento de este Venture Capital, sobre las inversiones hechas y sobre la proyección para este 2024. Muchas gracias por eso. Gracias a ti, Rodrigo. Un gusto.